Estamos de nuevo entonces. Muy buenas tardes a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio organizado por el Núcleo Clodomiro Almeida del Partido Socialista de la región de Arica y Parinacota. En el actual contexto, y luego de una extensa votación que se vivió este 15 y 16 de mayo, en la que se eligieron de forma democrática nuestros representantes para escribir la nueva Carta Magna o la nueva Constitución de nuestro país, se hace necesaria la creación de estos espacios de diálogo y reflexión, además de conocer en profundidad a quienes nos van a representar. Importante también es además señalar que un proceso constituyente es la creación de un diálogo con diferentes actores sociales y políticos de nuestro país. Las pasadas elecciones detonaron una gran variedad de nuevos actores políticos, actores sociales, que es un porcentaje nunca antes visto después de la entrada a la democracia, que es sin duda otra lista que contiene este proceso producto del estallido social del pasado 18 de octubre del año 2019. Esta constitución heredada de dictadura representa en Chile un bloqueo a la democracia, un bloqueo a los cambios profundos que el Chile de hoy aún respira en las calles, exigiendo la garantía de una vida digna. A continuación, presentamos a nuestros y nuestra candidatas electos por la región de Arica y Parinacota, Carolina Videla, militante del Partido Comunista, trabajadora social, defensora de derechos humanos y gestora cultural, entre otras actividades más que realiza la compañera. Jorge Abarca, independiente por el Partido Liberal, biólogo y científico ariqueño. Luis Jiménez, independiente, constituyente aymara, abogado de profesión. A continuación, en virtud del programa de trabajo, se les harán unas 3 preguntas, que cada uno de ustedes ya las tiene y tendrán 10 minutos para responder las preguntas que se les indica. Después vamos a tener preguntas abiertas de los participantes del conversatorio y luego la finalización del conversatorio con palabras de cada uno de los constituyentes electos. En relación a la primera pregunta, ¿qué opinan de este nuevo proceso de convención constitucional? ¿Puede cambiar o no el futuro de Chile? Su visión y opinión de ustedes de cómo debe ser la futura constitución considerando la diversidad de constituyentes recientemente electos, con quienes tendrían que unificar posición. Su trabajo y metodología que aplicarán en el territorio de Arica y Parinacota, principales propuestas para la integración de la ciudadanía, considerando también la baja participación que tuvo la región, el incentivo y participación de las y los ciudadanos. Y para el constituyente aymara, cierto, la pregunta sobre cómo va a ser el trabajo con sus comunidades aymaras, cierto que no solamente se integran aquí en la región de Arica y Parinacota, sino que llega hasta Antofagasta, si es que no es más. Comenzamos con la compañera Carolina Videla, entonces. Ya, súper. Pueden explayarse, tienen 10 minutos, son preguntas que no son concisas, sino que más que nada para que ustedes se expresen. Voy a tratar de unificar la mirada respecto de si puede cambiar Chile en este contexto que estamos viviendo en este momento histórico, en el contexto de la diversidad de opiniones y cómo vamos a aplicar la participación. Eso entendí de las 3 preguntas. En primer término, y junto con saludar al núcleo Clodomiro Almeida del Partido Socialista y agradecerles no tan solo la invitación a este programa, tan necesario porque este proceso tiene que ser ampliamente informado, difundido, y también por agradecer por los saludos que nos hicieron llegar producto de esta elección. En primer término, la esperanza está hoy más firme que nunca puesta en que efectivamente otro Chile es posible. Fue parte de lo que planteábamos durante toda la campaña y durante los años que hemos llevado en la calle, planteando la urgencia de desplazar este modelo neoliberal que está consagrado en la actual constitución que fue impuesta en dictadura. Por lo tanto, más que pensar que puede cambiar, estamos convencidos y convencidas de que puede cambiar. Lo decimos con seguridad, con responsabilidad, con orgullo también, y con la mirada puesta en un trabajo que debe ser transversal, abierto, informativo, pero principalmente participativo. Esto recoge las luchas de tantos años y que con mucha fuerza se vieron tal vez de mejor manera plasmadas a partir del 18 de octubre y con los costos que eso tuvo también, ¿no?
con las muertes, con los asesinatos, con las detenciones, con las mutilaciones oculares. Aprovecho de solidarizar con todas las familias que sufren, ¿cierto?, la violencia represiva del Estado y de este gobierno criminal, y de exigir, como lo hago en cada uno de los programas, la libertad inmediata de todas las presas y los presos políticos de la revuelta social. Claramente no va a ser un camino fácil, efectivamente hay distintas posiciones. Nosotros hemos dicho con mucha claridad que vamos a ir a conversar, vamos a ir a dialogar, y eso no se traduce, por supuesto, en ningún caso en transar ninguno de los principios que entendemos deben estar en esta nueva constitución que va a construir este nuevo pacto social, ¿no? Y que probablemente va a permear en la vida de todas las personas que habitamos en el territorio, en todo el territorio del país, durante tal vez los próximos 40 años. No va a ser fácil. Probablemente cuando comencemos la discusión profunda respecto de cómo queremos construir, cómo queremos desplazar principalmente este Estado, este rol del Estado subsidiario por un rol de un Estado social, con garantía de derechos, por ejemplo, van a comenzar ya a visibilizarse con mayor claridad, por ejemplo, ese 45% que ocupa hoy la Convención de Independencia, ¿no? Porque eso va a ser muy importante. La independencia que se respeta, como se respetan las militancias también, tienen que pararse en alguna vereda para poder avanzar en este camino que estamos buscando para este Chile posible. Y respecto de la participación, muy concretamente, hemos dicho que esto tiene que ser ampliamente participativo e informado, porque este proceso de la nueva constitución, que es histórico, tiene que legitimarse y solo va a ser posible con la participación de toda la ciudadanía, de todas las bases que han levantado y que hacen posible que todas las constituyentes y todos los constituyentes hoy podamos sentarnos en esa convención. Entonces, distintos mecanismos para aquello. El reglamento debe garantizar que podamos sesionar en los distintos distritos, debe garantizar que las sesiones sean abiertas, informadas, transmitidas en línea, debe buscar los mecanismos también que permita llegar a todo el territorio, porque todos los constituyentes debemos ir a los distintos territorios, no solamente en Arica, por ejemplo, si no soy constituyente por escaño reservado. Esta constitución es para todos y para todos. Distintos mecanismos, y en lo particular nosotros planteamos, y esto es un compromiso que vamos a honrar, es instalar la Casa Constituyente, que es un espacio físico en el cual están desde ya el núcleo Clodomiro Almeida, por supuesto, fraternalmente invitados, porque este proceso y esta casa y este espacio físico es justamente para encontrarnos, para confluir, para debatir, para mantener cabildos permanentes, para hacer el control social y para construir en colectivo, como ya he dicho, esta nueva constitución que trae tanta esperanza para todo el pueblo de Chile. Gracias, Carolina. Me quedo con tus palabras, este Chile posible. Y obviamente agradecemos la invitación a la Casa Constituyente, que sin duda vamos a participar. Al compañero Jorge Abarca, luego Luis Jiménez Cáceres. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación, especialmente al núcleo Clodomiro Almeida, quien se ha prontamente organizado para que este tipo de espacios de diálogo, de conversación, continúen, porque ya partimos con los queridos constituyentes electos. Ya hemos partido hace un rato ya conversando en varias oportunidades, muy gratamente, con una altura de miras que me impresiona y la verdad me pone orgulloso del proceso. Recibo con humildad y responsabilidad este desafío. Sin duda no sé si vamos a escribir la mejor constitución de la historia, pero sí yo garantizo que mi capítulo en mi vida va a ser uno de los más importantes de mi historia. Nunca había tenido una responsabilidad tan grande y creo que hoy día esta oportunidad me tiene absolutamente comprometido.
Yo me preguntaba si alguna vez, porque en la introducción Sibel decía que estos espacios de diálogo había que levantarlos. Yo no sé si alguna vez dejamos de dialogar. Yo creo que siempre intentamos dialogar. Lo que pasa es que cuando se cortan los caminos del entendimiento, probablemente una parte de los que deberían tomar las decisiones no querían dialogar. Nosotros siempre hemos dialogado. De hecho, yo he observado que con muchos candidatos constituyentes teníamos tremendas coincidencias, casi coincidencias que eran producto de una misma reflexión. Entonces, creo que el dialogar nunca ha sido un problema. Creo que es que quienes deben escuchar no han querido escuchar, que es distinto. Siempre hemos tenido esa actitud. Por lo tanto, creo que hoy día tenemos una nueva oportunidad, pero bajo otro contexto, un contexto ya definitivamente que nos va a permitir incluir todos estos diálogos y estas reflexiones en algo que de verdad Chile quiere para su futuro. A la pregunta si puede cambiar el futuro de Chile, yo la verdad que empiezo con la palabra con la que terminó Carolina, que hace un poco la idea, o que en realidad me representa, que es la esperanza. Yo tengo toda la esperanza puesta en que vamos a realizar un trabajo que va a cambiar este país, porque ya no resiste de otra forma. Este país no resiste vivir de la misma manera ni un año más. Entonces, ¿debemos cambiar? Sí, tengo la esperanza, por supuesto, la voluntad y el compromiso intacto. Lo que debemos realizar es, en el fondo, un trabajo de reflexión conjunta hoy día. O sea, hoy día tenemos que reunirnos, tenemos que generar esta historia y generar la historia para todos. Si bien es cierto, la elección de los constituyentes es una elección regional, el alcance es nacional, y en eso estoy absolutamente coincidente con Carolina, y Luis también lo dijo en su momento en otro conversatorio, en que debemos abrirnos a todos los territorios. Nosotros, de alguna manera, tenemos que conocer y tenemos que ejercer nuestro trabajo y realizar nuestro trabajo en todos los territorios posibles. Así que ya hablaremos sobre la participación, que es uno de los aspectos que genera en el fondo que este desarrollo, que este trabajo de escribir y consagrar una nueva constitución sea representativo de todo el país. Pero por ahora, digamos, yo tengo claro que hoy día Chile debe cambiar, porque ya no soporta más injusticias, porque no podemos seguir viviendo con zonas de sacrificio ambientales, no podemos seguir viviendo con jubilaciones miserables para quienes han sacrificado su vida, toda su vida, y han realizado el aporte de toda su vida, y al final de sus días no se les reconoce. No podemos seguir en este camino, en este país, con estos niveles de inequidad, donde el 60% de los chilenos vive con menos de 400.000 pesos. Eso me parece que es absolutamente necesario. Y nosotros, desde mi punto de vista, estoy absolutamente comprometido por eso, porque como lo dijo, como lo decía y lo puso y lo expresó siempre el biólogo Humberto Maturana, y yo he hablado varias veces de él porque yo soy un seguidor de Maturana desde siempre. Maturana decía que para poder dialogar se necesita reconocer al otro como legítimo otro. Y creo que en Chile eso no ha sido así, y nosotros tenemos una oportunidad para que ese reconocimiento se realice y que se exprese en la nueva Constitución. Gracias. Gracias por sus palabras, don Jorge. Le agradecemos el espacio. También nos quedamos con estas palabras: diálogo, esperanza, el trabajo, la voluntad y el compromiso intacto que hay que ejercer desde ahora en adelante para el cambio de este camino de la nueva Constitución. Don Luis Jiménez Cáceres, micrófono abierto para... Micrófono abierto. Bueno, Aski Sumarama, ya estamos de noche, la Tanaka Cuyacanaka. Bueno, un placer estar acá. ¿Qué espero del proceso constituyente? De verdad, las esperanzas, los anhelos, los sueños están en el término de esta relación de nominación
del Estado-Nación chileno sobre los pueblos originarios y que vayamos avanzando a una relación nueva, una relación de igualdad, de no dominación, de interculturalidad, que han estado por tantos años, tantas décadas y tantos siglos. El pueblo aymara, hay dos grandes hitos que definen su relación con la historia de Chile, o con el Estado-Nación chileno. En primer lugar, como lo sabemos bien los que están en esta región, el proceso de chilenización, o como decimos los aymaras, la desaymarización. Esta política estatal que tuvo como fin la asimilación o integración forzada de los territorios y las comunidades al ideario colectivo nacional chileno. Cabe señalar que esto se produce a partir de la Guerra del Pacífico y a diferencia de lo que se crea, se ha mantenido por todos estos años y que tuvo un apogeo durante la dictadura cívico-militar con la doctrina de la seguridad nacional, donde campeó el nacionalismo. A nosotros se nos discriminaba por ser indios y además por ser extranjeros en nuestra propia tierra. El segundo hito tiene que ver con la instauración de un modelo neoextractivista dentro del amparo de un Estado subsidiario neoliberal, de este modelo económico que, tal como señalábamos, no garantiza equidad entre los seres humanos, entre sus grupos y con la madre tierra. Esto se traduce, por ejemplo, en que la Constitución garantiza la libertad económica sin mayor límites que la moral, las buenas costumbres y el orden público. Y por la otra parte, la privatización de los bienes comunes, como son los minerales, las aguas, etc. Nosotros aspiramos a un nuevo modelo que supere el extractivismo, un modelo ambientalmente sustentable, un modelo solidario y no subsidiario, y un modelo con énfasis en ciencia, tecnología y saberes, tanto indígenas como no indígenas. El tercer hito, podría decirse, nace en el 93 con la ley indígena, que si bien es el primer reconocimiento institucional del pueblo aymara, ya que las anteriores leyes indígenas solo hablaban del pueblo mapuche, la verdad es que tuvo un efecto doble. Por una parte, coadyuvó a la recuperación y dignidad de nuestra identidad, y aplicó políticas de desarrollo, que era otra de las grandes demandas, pero fracasó. Fracasó, yo creo, en tanto en fomentar políticas de desarrollo. De hecho, la misma ley indígena habla de políticas contra el despoblamiento, cosa que no ha habido ningún instrumento que vaya a ejecutarlo en la práctica. Y fracasó en la protección del medio ambiente y del territorio de la Pachamama nuestra, ya que si bien se reconocía las tierras indígenas, su protección, como era una ley, era derrotada por el Código de Minería, el Código de Agua y todo el apartado de la Constitución Económica. ¿Ya? Eso lo vimos inicialmente, cuando con concesiones mineras, concesión de energía geotérmica, concesión eléctrica, se superponía en tierras inscritas en CONADI, y aún así no se podía hacer nada. Solo recientemente, con la ratificación del Convenio 169, pudo cambiarse algo, pero son sentencias aisladas, porque el marco conceptual del modelo extractivista está anclada en la Constitución. A pesar de ello, con el estallido social, con la composición de la Convención Constitucional, nosotros tenemos esas esperanzas de revertir esta situación y que por fin tengamos una Constitución plurinacional, ecológica y feminista. Gracias por tus palabras, las palabras, don Luis Jiménez. Es un honor también tener este grupo perteneciente a Aymara, que es algo que también es un proceso histórico a nivel nacional desde los tiempos de los 1810, reconocer a los pueblos originarios. A continuación, vamos a realizar preguntas. Antes de detenerme eso, creo que los tres constituyentes, los tres concuerdan en la esperanza que hay en escribir esta nueva constitución, en que la vida de los y las ciudadanas cambie para tener una vida más digna, un Estado que nos dé garantías y derechos humanos que se respeten. A continuación, vamos a recibir preguntas. Ya hay preguntas en el Facebook. Entonces, si alguien dentro del Zoom quiere realizar la pregunta, el compañero Gallegos, luego la compañera Rosa.
Compañero Gallegos. Gracias, compañera. Buenas noches a todos, a todas. Nuevamente felicitaciones a los compañeros constituyentes del distrito, a Carolina, a Jorge Abarca, a Luis Jiménez. Bueno, un orgullo tenerlos acá y también agradecimientos por la asistencia. Mira, la pregunta es la siguiente, tiene que ver con algo que marcadamente la constitución actual que nos rige nos negaba, ¿cierto? La actual constitución nos enmarcaba en una democracia muy formal, con muy poca participación, que solo se remitía a votar, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que Chile necesita y lo que la nueva constitución debe garantizar más democracia. ¿Qué le parece a los constituyentes electos del distrito? ¿Ellos estarían dispuestos a respaldar que la constitución considerara, por ejemplo, una participación más directa, como por ejemplo considere referendos o plebiscitos para cosas importantes, que considere la posibilidad de presentar, que la ciudadanía presente proyectos de ley con un X porcentaje, ¿cierto?, dependiendo la cantidad de electores, o que también tengamos la posibilidad de revocar mandatos? Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces uno elige, ¿cierto?, mandata a alguien, y después en el camino ese mandatado camina para cualquier lado, digamos, o termina votando cosas que la ciudadanía no respalda. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué opinan de que haya democracia más directa? Y pongo esos 3 ejemplos, pueden haber otros, digamos. ¿Estarían dispuestos a respaldar? ¿Qué les parece ese tema? Carolina. Ya, ok. De nuevo yo primero. Nosotros hemos planteado la importancia tal vez lo puedo resumir de esta forma. Nosotros estamos planteando que la nueva constitución, la actual constitución radica la soberanía en la nación y los deberes de ciudadanos y ciudadanas son cuidar y defender los emblemas patrios, ¿no? No es ni malo ni bueno, a algunos les gustará más, a otros les gustará menos. Lo que nosotros estamos planteando concretamente es que esta nueva constitución radique la soberanía en el pueblo. Y eso debe además traducirse, ¿cierto?, en mecanismos claros y concretos de esa soberanía popular. Miren, por acá tengo a Gabriel Salazar, el Poder Popular Constituyente, donde solo voy a leer algo muy pequeñito y dice: el poder constituyente es el que puede y debe ejercer el pueblo por sí mismo, en tanto que ciudadanía soberana para construir, según su voluntad deliberada y libremente expresada, el Estado que le parezca necesario y conveniente para su desarrollo y bienestar. Por lo tanto, primero la soberanía radicada en el pueblo y que nuestros deberes, los tuyos, Sibel, los de Jorge, los de Luis, los de Leslie, los de todas las personas que habitamos en el territorio sean contribuir a la relación solidaria, humanitaria, cuidar el medio ambiente, propiciar efectivamente que podamos detener la depredación de los recursos naturales, no solamente con las leyes, sino que cómo cambiamos también las culturas de vida que estamos llevando y que han sido moldeadas, ¿cierto?, por este modelo neoliberal brutal que nos impuso la dictadura y que lamentablemente durante todos estos años de democracia no hemos podido desterrar ni desplazar. Por lo tanto, todos los mecanismos que permitan, primero, que además la Constitución garantice que lo que la sociedad civil organizada pueda plantear sea vinculante, todos los mecanismos que eso también lo permitan, referéndum revocatorio, iniciativas populares de ley, todo lo que permita ejercer esa soberanía que debe estar radicada en el pueblo, o en la ciudadanía, hay muchos que se asustan cuando uno usa mucho la palabra pueblo, y ya, la ciudadanía también, que efectivamente tenga el poder. Y eso tiene que ver también con la necesaria descentralización que tiene que estar
garantizada en esta nueva constitución para que en nuestros propios territorios también transiten y muten las instituciones. Por ejemplo, los municipios actualmente son, lo digo porque hay que explicarlo, entonces no puedo cambiar la forma en la que lo estoy explicando, me van a escuchar decirlo en muchas partes. Los municipios actualmente son meros administradores, ¿cierto?, de la centralidad. Si nosotros logramos la descentralización real, ¿cierto?, con poder de decisión político, económico, cultural, social, los municipios van a poder también transformarse en gobiernos comunales, con amplia participación ciudadana que permitan decidir esos destinos que la ciudadanía requiere, porque en definitiva las instituciones deben tener este rol fundamental, social y participativo para esta construcción colectiva a la que estamos llamando, ¿no? Una constitución que reconozca estos derechos sociales, una constitución con perspectiva de género, además, en toda su extensión y no solamente capítulos apartados que digan en alguna parte que las políticas públicas tienen que tener enfoque de género, ¿no? Una constitución con esa perspectiva de género que permita reorganizar la vida política, social, económica, cultural y también la vida ecológica de nuestro país. Vamos a seguir el orden de hace rato, don Jorge, después Luis. ¿Sí? ¿Puedo contestar? Adelante. La misma pregunta. Ya. Bueno, efectivamente, yo creo que una de las diferencias que hoy día tenemos en relación a toda la historia de Chile, en las 11 constituciones que Chile ha tenido, siempre se hicieron a puerta cerrada, entre cuatro paredes, por un grupo minoritario, y ni siquiera creo que se representaban a sí mismos. Representaban solamente una visión de la vida que en realidad no tenía nada que ver con la realidad. Hoy día estamos en otro campo. Hoy día estamos participando. Yo nunca me imaginé, cuando estudié biología, cuando decidí ser profesor, que iba a estar participando en un evento históricamente tan importante como este. Y hoy día está sucediendo. Por lo tanto, en el contexto histórico, yo creo que hoy día ya estamos viviendo participación efectiva. Sin embargo, eso no es suficiente. Y evidentemente, todos aquellos mecanismos de participación ciudadana activa tienen que, de alguna manera, estar complementando este proceso. Y no solamente en cómo vamos a construir entre todos esta constitución, sino que cómo vamos a vivir el próximo 100 años, los próximos 50 años, cuando esta constitución empieza a dar sus frutos. Y cuando hablamos de participación, efectivamente estamos hablando de poder. No hablamos de otra cosa. Cuando las personas sienten que tienen ese poder, entonces participan. Y cuando quieren cambiar su futuro, también participan. Y entonces, cuando nosotros nos referimos a la descentralización, a la autodeterminación de los pueblos originarios, estamos hablando de eso, de participación. Sin embargo, lo preocupante es que hoy día la participación en un evento que es tan concreto como elegir representantes, no se ve reflejado esa participación, es porque tenemos un problema anterior. Nosotros hemos dejado de educarnos en el sentido de tener ese compromiso. Hemos dejado de tener porque tenemos una opinión negativa, nefasta, de lo que ha sido el manejo político en los últimos años. Y por eso que las personas hoy día dicen que no participan. Entonces tenemos que revertir esto, dignificando, ¿cierto?, el proceso, dignificando la participación, porque esa participación, cuando se ve reflejada, entonces las personas lo ven de una manera distinta como hoy día lo estamos viendo. ¿De qué me sirve a mí, me decían, votar si en realidad ustedes hacen lo que quieren? Entonces, eso es duro para alguien que nunca ha estado metido en ningún partido político, ni tampoco ha influido de ninguna manera. Pero estamos todos ahí hoy día. Entonces, hoy día tenemos que dignificar con el ejemplo, tenemos que dignificar con educación, y además tenemos que hacer participación. Por lo tanto, los plebiscitos, que no necesariamente van a ser plebiscitos después de que la Constitución... Hay cosas hoy día que probablemente van a ser muy dificultosas de poder
de poder lograr los 2 tercios. Yo creo que hay un mecanismo ahí de poder, o hay una idea por ahí de poder plebiscitar aquello que no tenga los 2 tercios, porque son temas importantes y que necesitan ser referenciados y confirmados por la ciudadanía. Los referéndums revocatorios, ¿cierto? Son absolutamente necesarios porque, en definitiva, creo yo que cada cierto tiempo la ciudadanía tiene que tener la posibilidad de corregir, no solamente cada 6 años. Y en ese sentido hay que ser cuidadosos también. No se trata de generar expectativas que no podemos cumplir. Creo que esos referendos tienen que ser bien estudiados, tienen que ser una posibilidad y tienen que ser bien hechos para que no caigamos en una escalada de desvinculaciones por temas que en realidad no deberían ser. Pero todos estos elementos que generan la posibilidad de participación creo que deben ser potenciados, no solamente en la constituyente de ahora, sino que en la Constitución, para que podamos tener un Estado que se preocupa de preguntar si el camino trazado es el correcto o si la dinámica de la historia hace que nosotros tengamos que corregir ese camino. Muchas gracias, Luis. A la pregunta que hizo el compañero Leslie. Sí, buenas. Sí, yo creo que este mecanismo de democracia representativa en que se traduce a la votación cada cierto periodo de tiempo está agotado. Se requiere avanzar a mecanismos de democracia participativa y tratándose de los pueblos originarios, democracia comunitaria, con mayor experiencias en Bolivia y en otras constituciones. A mí me gustaría complementar también lo dicho, que estoy muy de acuerdo con lo que dijo los 2 constituyentes anteriores, que esos principios empecemos a trabajarlos ya de la propia reglamentación de la Convención Constitucional. Por ejemplo, hablamos de mayores sistemas de control, mayores mecanismos de transparencia, audiencias públicas, trabajo en las regiones, en los territorios, este diálogo permanente entre, aunque yo prefiero hablar de la soberanía radical en los pueblos, y no solo en el pueblo, en los pueblos con la convención, y me quiero detener en un debate que ha habido hasta ahora en los plebiscitos dirimentes. Yo creo que este tema del quórum de los 2 tercios es altísimo. Pocas constituciones la tienen. Creo que Chile es la única que tiene este quórum tan alto. La única forma de salvarlo sería incorporando, además, como hay otras constituciones, como la de Sudáfrica, que siempre se cita, con este mecanismo de plebiscito dirimente. ¿Qué significa esto? Que aquellas reglas que no alcanzan a cumplir los 2 tercios, pero alcanzan el 50+1 o un quórum distinto como 3/5, no es que se desechen, se guardan, por así decirlo, y se someten a un plebiscito para que sean los pueblos soberanos quienes decidan si esta regla se constitucionaliza o no. Creo que eso necesitamos y yo todavía no estoy convencido si solamente las reglas de 3/5 o de mayoría simple. Pero sí creo que si solo nos mantenemos con este quórum de 2 tercios y no con el plebiscito, le estaremos dando un portazo a la ciudadanía, a los pueblos originarios y a la voluntad que se manifestó, tanto en las urnas como en las movilizaciones sociales. Gracias, Luis, por las preguntas, o sea, por la respuesta, perdón. Tenemos 2 preguntas más hacia los constituyentes, no especifica a quién. Vamos a leer un poco los comentarios del Facebook, ¿ya? Núcleo Clodomiro Almeida también saludando a los y la constituyente de nuestro distrito. Rosa Trigo Acuña, Carolina Videla constituyente a la Casa Constituyente. Luis Maya, grande Jorge Abarca, muy sólido, tiene un fans parece ahí. Miski Guaira, está escrito en Aymara, así que no lo voy a leer, pero lo voy a dejar después, se lo voy a mandar el pantallazo a Luis. Luego Francisco Gregorio Mamani hace 2 preguntas, no establece a quién de los constituyentes, así que dejo el micrófono abierto para que quiera comenzar. Estábamos comenzando con las mujeres primero, pero como hay paridad, vamos a comenzar con los hombres ahora. Las preguntas son las siguientes.
¿qué país ven como referencia de modelo? La segunda, ¿qué constitución ven como referencia? Que tienen más que ver, o sea, una es el país y la otra es la constitución de un país. ¿Se entendieron las preguntas? ¿Sí? Perfecto. Sí, Micrófono sí. abierto, ya. Don Jorge, Ok. adelante. Bueno, a mí en esto de el derecho comparado, ¿cierto? Cosa que no es mi expertise. Aquí hay que ser súper transparente. Estos son temas que hay que estudiar en profundidad, sobre todo, pero para eso no me cuesta, porque me gusta estudiar, así que no hay problema. Pero sí, son temas que hay que analizar desde la perspectiva, primero, desde las perspectivas de origen, y en relación a eso, a mí me parece que la Constitución de Ecuador, por ejemplo, en materia medioambiental, es un tremendo ejemplo a seguir. Cuando se establece la naturaleza como sujeto de derecho y genera un estatus igual a los derechos humanos, me parece que es un referente que vale la pena revisar y replicar. Por otro lado está Colombia, Bolivia, que ha trabajado muy bien. Bolivia, sobre todo el tema de los pueblos originarios, tiene hay elementos que son tremendamente valiosos para poder revisar y reflexionar sobre los mismos, si se aplicarían o no en este país. Nueva Zelanda, como una referencia también a temas ambientales, es una constitución que también, y la de Brasil, que si bien es cierto, Brasil tiene una constitución que a mí me parece muy interesante, tiene un problema también, como todo, pues todas cosas tienen positivas y cosas negativas. Y en el caso de Brasil, que tiene una muy bonita y muy buena en materia ambiental, me refiero, constitución, no se aplica de manera ideal, digamos. Hay una gran distancia, una gran brecha entre lo que dice la Constitución y lo que hoy día se observa como en el arrasar, por ejemplo, toda la Amazonía por razones productivas. Entonces hay referencias, bastantes referencias, exitosas algunas, y otras que no, que también sirven como información porque los fracasos históricos también sirven como una lección para las próximas decisiones, ¿no? ¿Alguno de los dos constituyentes quiere aportar la pregunta? ¿No? ¿Rosa? Ah, espera, Luis Jiménez. Después viene Rosa con su... Sí, no, yo quiero un poco agarrarme de lo que dijo Jorge, sin perjuicio que uno tiene mirando diversas constituciones, siempre se cita el caso de Alemania, de otros países como Colombia también, la reciente constitución de Sudáfrica en cuanto al tema de la reparación en un contexto de violaciones de derechos humanos estructurales, etc. Yo quiero hacer un hincapié en un punto, que uno de los grandes defectos de las constituciones latinoamericanas, de todos los signos, ha sido que en el último tiempo han ampliado el catálogo de derechos humanos, derechos constitucionales, derechos fundamentales, pero se ha mantenido incólume, se ha mantenido sin cambios el sistema de toma de decisiones, esto es la estructura de poder, la presidencia, el Congreso, tribunales, etc. ¿Qué nos ha enseñado las constituciones latinoamericanas? Que si realmente queremos que este catálogo o sea, no es suficiente ampliar el catálogo de derechos, hay que garantizarlos en la práctica. ¿Y cómo se ha hecho? Con cambios en la forma precisamente de toma de decisiones. Por ejemplo, todas las constituciones latinoamericanas tienen un presidencialismo muy fuerte, que atenta contra la democracia. Yo soy partidario entonces de un presidencialismo atenuado o un sistema parlamentarista. Habría que ver ahí en detalle. Eso es el poder que está concentrado. El otro signo muy característico de las constituciones latinoamericanas es el centralismo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que avanzar a la descentralización. Yo soy partidario de la idea de garantizar autonomías regionales. ¿Qué significa esto? Garantizar autonomías tanto en los ámbitos administrativos, financieros, como políticos. Algo tenemos ya de eso, ya que elegimos al gobernador por la elección popular, o sea, la parte política. Pero aún no está la parte administrativa, transferir funciones y atribuciones a las regiones.
¿Y para qué decir de la fiscal? Que no hay transferencia para que se pueda aquí definir las prioridades en materia de inversión. Y eso tiene que ir contemplado además con garantizar las autonomías de los pueblos originarios, ya que nosotros somos pueblos con derecho a la autodeterminación. Obviamente el detalle se puede hablar, incluso quedar radicado en un futura ley de coordinación. Pero para que eso funcione, o sea, que tengamos los principios y aquí tengamos la ley, tenemos que reformar cómo se crean las leyes, con participación ciudadana, desconcentrando el poder, descentralizando el poder, etc. Yo creo que esa es la gran lección que nos ha dado esta situación. Y por eso tengo tanta esperanza de que la Constitución chilena sea un referente para las demás constituciones latinoamericanas que nos han enseñado que tenemos que modificar el proceso de toma de decisiones para garantizar los derechos en la práctica. Gracias por las palabras. Sabemos que la compañera Carolina se tiene que retirar, así que le damos la palabra para su despedida de este conversatorio. Sí, pero quería aportar antes de irme porque quiero contar que me voy porque me voy a otro programa, ¿no? Porque Exacto. ya para que todos sepan, tenemos Está la solicitada la razón por la compañera. dignidad de cada viernes. Además, en el contexto de este fin de semana, que es el Día del Patrimonio, ¿no? Para nosotros el tema de la memoria es un tema fundamental para el patrimonio y espero que tengamos otro conversatorio con el núcleo Clodomiro Almeida para abordar este tema que es fundamental para la Constitución. Yo quería tal vez, me parece, estoy muy de acuerdo con lo que plantea Luis respecto de cómo mirar también lo que se ha mantenido intacto respecto de los mecanismos en esta distribución de esta arquitectura del poder, ¿no? De esta nueva constitución. Porque efectivamente, por ejemplo, no solo América Latina, bueno, del mundo en general, yo, por ejemplo, destaco la constitución de México en términos de cómo garantizan los derechos culturales y las garantías para los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Cómo se asume la cultura dentro de la Constitución como un eje transversal para el desarrollo país y cómo tienen sus articulados, que por supuesto no me lo sé de memoria, establecidos claramente esas garantías para el desarrollo del arte, para la difusión y resguardo de la cultura y también de sus cultores y de todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que es un sector que en este país históricamente, como tantos otros, han sido tan desplazados y particularmente en esta pandemia la han pasado pésimo y aprovecho de solidarizar con ellos. Pero otras constituciones también, otros países donde sus autoridades también pueden disponer, ¿cierto?, de los tributos para poder desarrollar planes regionales, planes comunales como Nueva Zelanda, por ejemplo. En realidad podríamos ir mirando todo aquello, pero concuerdo con que debemos ser referentes también para poder establecer esta arquitectura del poder distinta, democrática, que permita terminar con el hiperpresidencialismo. Ojalá alcancemos un Congreso unicameral con tareas muy, muy definidas para cada uno y que en definitiva este nuevo pacto social sea el que permita desarrollar este país con una mirada colectiva y territorializada, de acuerdo a las realidades de cada territorio. Cómo desarrollamos la matriz productiva, por ejemplo. Cómo impulsamos programas de matriz productiva nacional con un perfecto equilibrio y armonía con el medio ambiente. Cómo terminamos con la depredación de los recursos naturales. La verdad es que son desafíos súper importantes. A mí me gustaría solo agregar que cuando planteamos la necesidad de alcanzar un Estado plurinacional para la autonomía de los territorios, para los pueblos originarios, también lo hacemos para el pueblo tribal afrodescendiente. Esta democracia también tiene una tremenda deuda con el pueblo tribal afrodescendiente y seremos la voz de ellos también. Lo hemos conversado ya ampliamente con la mesa técnica política del pueblo tribal afrodescendiente. De verdad, me encanta estar conversando en este encuentro. Los saludo, los abrazo a todos y lamentablemente no puedo responder más preguntas porque me tengo que ir por el otro compromiso, pero quedo autocomprometida, si a ustedes les parece, para otro Tenía una encuentro. pregunta
Sí, Rosito tenía una pregunta corta. No sé si la Sí, podrás- perfecto, pero la verdad es que muchas gracias también por la participación. Carolina está con su pañuelo por el gran pañuelazo, el 28M, entonces le voy a dejar la pregunta a que nuestro constituyente lo podamos hacer y darle la libertad que Carolina vaya. Sí, la verdad es que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos que hoy día estamos relevando como mujeres y porque es una responsabilidad de nuestra sociedad y ahí sabemos que el tema de la paridad es un gran paso que nos instala como mujeres en nuestra representación en la Constitución. No obstante, eso no nos asegura que efectivamente esta desigualdad que existe se vaya a plasmar en esta nueva Constitución. Y la pregunta es simple pero compleja. Podemos estar escuchando claramente lo que nos pasa a las mujeres, ustedes también, constituyente Jorge Abarca, constituyente Luis Jiménez, pero esto no significa que vaya a ser plasmado. Entonces la pregunta va por ahí. ¿Cuál consideran ustedes que puede ser el mecanismo, además de solamente las asambleas? ¿Cómo podemos hacerlo para que esta Constitución también sea feminista? No sé si alcanzo a contestar antes de irme. Por favor. Súper Sí, importante micrófono abierto. lo que tú planteas, porque claramente lo que hemos alcanzado ahora es un avance importantísimo que se debe solamente a la lucha, ¿cierto?, que han dado las mujeres, las feministas, no desde ahora, no desde el 2018 ni el 2017, no, desde hace muchísimos años atrás. Pero claramente falta mucho, o sea, hoy tenemos paridad en esta convención constituyente, pero eso no se traspasa ni se traduce, por ejemplo, en los espacios de los gobiernos comunales, en los servicios públicos y en las distintas instancias donde el poder está, donde se decide el poder. Y por otro lado, cómo también poder desplazar este patriarcado que ha ido, que de repente como que se esconde, pero vuelve a fluir rápidamente. Ahí podemos ver cómo, por ejemplo, en esta... siempre se me olvida la palabra del el reglamento, ¿cierto?, para el funcionamiento de la convención. Tenemos que ser capaces de que esa convención también, ese reglamento tenga enfoque de género, porque hay muchas mujeres que tienen todas las capacidades para estar ahí, por eso fueron electas, pero tienen una serie de complicaciones para poder ir. Hay cosas que pueden ser para algunos domésticas, si los quieren llamar, pero son temas que esta sociedad tiene que asumir y cómo los resolvemos también. Y bueno, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho de las mujeres a decidir por nuestros cuerpos, va a ser un tremendo tema de debate en esta Constitución cuando tenemos un sector que se declara pro vida, que defiende aquello, pero que tenemos grandes diferencias porque no saben distinguir, ¿cierto? Y criminalizan cuando planteamos, por ejemplo, el poder legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y que no termine siendo eso criminalizado, ¿no? Porque en este país todos los días las mujeres lamentablemente tienen que interrumpen embarazo, pero el Estado no les garantiza ni el derecho a esa salud y muchas mujeres mueren y las estadísticas son brutales. Por lo tanto, aquí hay un tremendo debate que hacer y vamos a tener harta resistencia, pero espero que podamos tener la capacidad de hacer comprender. Esto no se impone, pero sí hay que debatirlo y discutirlo. Así que muchas gracias y vamos ahí con el pañuelazo del 28 de mayo. Muchas gracias. Abrazo muy fraterno. Que estén muy bien. Muchas gracias, Carolina, por tu participación. Luz, Gracias por Carolina, las un abrazo. palabras. Un Gracias por abrazo. la, Que le gracias por vaya la muy invitación a bien. Casa Constituyente. Que le vaya muy bien. Ahí nos vemos en la Casa Constituyente. Chao. Bueno, vamos a continuar con las preguntas en el tiempo que nos queda. Vamos a continuar leyendo. Pero en particular me gustaría escuchar respecto a esta pregunta a los constituyentes, los varones que nos a los acompañan. varones, tienes razón. La pregunta fue amplia, pero los varones también pueden responderlo acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el tema de la paridad. Así que tienen abierto el micrófono. Sí, no me da miedo responder, la verdad. No, Don no me da Jorge. miedo. Hay un tema súper importante sobre esto que voy a atribuir a la participación, ¿no? Y lo hemos reflexionado varias veces con Luis, incluso con varios otros candidatos en su momento. Es que, en el fondo,
la posición que yo tengo en relación a esto, que es la variedad, la equidad de género, ¿cierto? Que se manifiesta en paridad de género hoy día es una posición que puede ser un dato más de la historia, pero quienes tienen que definir qué es lo que quieren son las mujeres en la constituyente. Yo creo que ahí está el tema. Cuando uno le dice qué queremos para los niños y niñas de este país, son los niños y niñas los que tienen que manifestar su opinión. Entonces la participación tiene que definir cuáles son los cánones. Y por supuesto, mi posición al respecto del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos es una cuestión que, si en el fondo, si uno mira la historia, recién en el año 99, acá se cambió en la Constitución la palabra hombres por persona. O sea, estamos súper atrasados, pero al mismo tiempo tenemos claridad de que hay que hacer los cambios correspondientes. Yo creo que la participación hoy día es una oportunidad tremenda para hacer los cambios que corresponden. La democracia, ¿cierto?, paritaria y proporcional no solamente tiene que ver con hombres y mujeres, ¿cierto?, en la Constitución, que también tiene que ver con los pueblos originarios. Entonces, en los pueblos originarios también tiene que haber esa capacidad de poder considerar este aspecto. Por lo tanto, la libertad de identidad, de género y de sexual, o sea, es una cuestión que también debemos garantizar en la Constitución. Por lo tanto, esa es la palabra que creo que que está detrás de muchas otras reivindicaciones, la garantía, garantizar. A las mujeres y hombres de este país le debemos garantizar sus derechos, y sobre todo a las mujeres que hoy día están en este proceso participando, son ellas las que van a llevar la voz y nosotros vamos a tener que apoyar, porque esa es así está definido hoy día. Entonces, se tienen que dar esas condiciones. Y yo estoy por todas aquellas reivindicaciones feministas, ¿cierto?, que dan a esta nueva historia un equilibrio aparente, pero equilibrio al final, porque nunca vamos a dejar, lo decía Carolina, hay un machismo que aparece de repente y es que está en el ADN. Y tenemos que atenuarlo, y tenemos que trabajarlo, y tenemos que reflexionar sobre eso, y tenemos que generar los cambios necesarios para que hombres y mujeres se vean representados en igualdad de condiciones. Esa es mi opinión. Conciso. Luis. Y bueno, a veces cuando uno va saliendo en campaña, te dicen, ¿para qué quieren derechos las mujeres? ¿Por qué no dicen derechos de los seres humanos, derechos de las personas? La verdad, una de las tantas respuestas que uno puede dar es que, por lo menos aquí en Chile, y como en el resto de muchos países, importa. Tenemos una cultura política, ¿por qué no decirlo? Una cultura ciudadana, una cultura jurídica, derechamente patriarcal. De hecho, si uno le pregunta a la gran mayoría de las personas cuando uno dice ser humano, yo creo que lo primero que piensa un hombre, el ejemplo típico, un hombre de mediana edad, blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Dado eso, yo creo que es súper importante que en la Constitución estén garantizados los derechos de las mujeres. Creo que la pregunta específica fue los derechos de las sexuales y reproductivas, o sea, la autonomía sexual y reproductiva. Claramente tienen que estar garantizados. Son un derecho humano, ya están reconocidos los tratados internacionales de los derechos humanos. Y si uno se toma en serio, si no me equivoco, el artículo 133 o 135 de la Constitución, eso es un límite al poder constituyente radicado en la Convención Constitucional. Así que muy de acuerdo con ello. Bueno, yo estoy, obviamente yo no, o sea, hay mucha gente en contra, pero yo creo que la gran mayoría de Chile ya señaló que estaba a favor de la despenalización, incluso yo diría aún más, la despenalización sin expresión de causa, claro, hasta cierto plazo, como ocurre en países como Alemania, que eran hasta 3 meses, dado que el sistema nervioso del embrión no está totalmente desarrollado, que eso se puede debatir. Pero sí. Y respecto a la participación, bueno, yo estoy seguro que esta constitución además va a ser la primera en la historia del constitucionalismo del mundo, que va a ser la constitución feminista. Ya hay un gran paso con el tema de la paridad de género, que algunos dicen, ay, favoreció al hombre. No, con la ley de paridad se pudo establecer lista de candidatos con igualdad entre hombres y mujeres en cuanto al número,
Y eso permitió la cantidad de mujeres que hay ahora. Y concuerdo también con Jorge, yo creo que la labor de nosotros es apoyar y que las mujeres sean las protagonistas de esta historia del constitucionalismo feminismo, y a nosotros nos quieres apoyar, bueno, en este caso concreto con nuestra movilización política y nuestro voto en estos derechos sexuales y reproductivos, en la equidad de género, etcétera, de las niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Bueno, tomando en cuenta además la realidad también de la mujer indígena, que sufre una doble discriminación por ser mujer y por ser precisamente indígena. Eso. Ante las palabras de nuestros constituyentes acerca Puedo. del tema de la paridad de los derechos sexuales y reproductivos. Don Jorge, ¿iba a decir algo? Sí, es que no sé si quedó suficientemente claro, pero yo estoy absolutamente apoyando, digamos, la libertad sexual y reproductiva. Eso es un derecho humano. Entonces, lo que pasa es que a mí me gustaría que en este proceso fueran las mujeres empoderadas, ¿cierto? Y convencidas las que llevaran adelante la idea, y nosotros, digamos, en total armonía y coincidiendo con esa postura, poder apoyar para que sea una realidad. Y en realidad yo confirmo que observo también en los pueblos originarios un trabajo que hay que reivindicar definitivamente. O sea, uno lo observa y ve que es necesario hacer el cambio ahora mismo. Eso. Oye, disculpen, y aprovecho de hacer un saludo a alguien, bueno, como está convocando el Partido Socialista, a una gran militante del Partido Socialista como es Hortensia Hidalgo, que ha tenido un gran trabajo en darle una mirada femenina desde los pueblos originarios. No sé si estará conectada, pero ahí le mando saludos. Muy bien, continuamos entonces con esta jornada. Rosita, ¿te sentiste respondida por los constituyentes? Sí, es un Álzame la proceso de manito. construcción que vamos a ir realizando. Muchas Efectivamente, gracias. todo esto es un proceso, sí, gracias a ti. Este es un proceso de construcción para todos y todas. Es un tema de educación también que debe generarse desde la niñez hacia adelante. Y sobre todo también recalcarles a los que ya somos más adultos, a las demás personas que ya tienen cierto criterio formado, la educación también de lo que corresponde al tema paridad y por qué pedimos la paridad, por qué pedimos la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a continuar con las preguntas en el grupo, o sea, en el en vivo de Facebook. Hay dos preguntas más, que es del mismo Francisco Gregorio Mamani. Le agradecemos su entusiasmo también. ¿Qué cambios le harían en los poderes del Estado, el Parlamento, Ejecutivo y Judicial, los tres poderes del Estado? Y en el rol del Tribunal Constitucional, es velar por el cumplimiento de la Constitución, sea cual sea. Como he entendido es en Alemania y en otros países que se usan como ejemplo. En ese sentido, ¿qué cambios le harían al Tribunal Constitucional? En micrófono abierto, constituyente Jorge Abarca y Luis Jiménez. ¿Quién comienza? Okay. Don Jorge. Vamos, podemos entender un poco más. No, el tema es muy claro. El Tribunal Constitucional se transformó en una otra cámara más y está decidiendo de manera influida por la elección política que tuvo ese Tribunal Constitucional, ¿cierto? Sobre materias que en realidad son absolutamente resueltas en el Senado o en la Cámara de Diputados. Entonces, a mí me parece que el Tribunal Constitucional se tiene que revisar completamente sus atribuciones, se tienen que limitar aspectos muy concretos y se tiene que transparentar la manera como se llega a ser parte de ese Tribunal Constitucional. Creo que no podemos seguir con un Tribunal Constitucional absolutamente politizado en términos de que siempre llega una persona que está sintonizada con el gobierno de turno y se descartan aquellas condiciones que son las que generan el mérito para estar presente en ese tribunal. Así que yo creo que en relación a eso, claramente hay que revisar completo las atribuciones, delimitarlas sin duda y transparentar la manera como llegan a ser parte de ese tribunal los jueces de este país. Luis.
Respondiendo al Gilata Francisco Gregorio, bueno, yo creo que ya respondimos más o menos cómo nos imaginamos el sistema de gobierno, presidencia, congreso, así que me centraré en el Tribunal Constitucional. Yo creo que a lo menos hay que hacerle 3 reformas. Primero, el sistema de nombramiento, porque es evidente que está cuteado políticamente. Hay grandes jurisconsultos ahí, pero hay otros tantos que de verdad no la adelantan. Y eso se debe a las propias lógicas de nombramiento. En tercer lugar, el segundo lugar, el tema de las atribuciones. Hay un gran tema, que es el tema del control preventivo de las leyes, que eso no debe existir. Los controles deben ser una vez que se dicten las leyes y debe justificarse súper bien, una argumentación sólida, porque al final le estás anulando la voluntad del legislador, estás anulando la voluntad de la democracia. Por eso en países donde el Tribunal Constitucional es exitoso, es el que da garantías a todos, a todas, dada su composición y las atribuciones que tiene. Y en tercer lugar, nosotros aspiramos a que, como es un legislador negativo, como se dice por ahí, garantizar también la plurinacionalidad en el Tribunal Constitucional. O sea, muchas veces un juez puede tener la muy buena intención de proteger los derechos de los pueblos originarios, pero no conoce la cosmovisión, no saben cuál es el impacto que va a tener una ley de minería en, por ejemplo, nuestros cerros sagrados, que no son solo cosas, son seres sintientes. Obviamente el sistema de nombramiento ahí lo podemos conversar. Puede ser un indígena, un abogado con amplia trayectoria en derecho constitucional, que dé también las garantías, etc. Y ahora que lo pienso, y no lo había pensado, también puede ser un tribunal constitucional paritario. Yo creo que esas características harán de el nuevo tribunal constitucional que surgirá con la nueva constitución, en uno que dé garantías a todas y a todas de su profesionalismo, imparcialidad y representatividad. Agradecemos la respuesta, esperamos que les haya parecido bien a Francisco Gregorio. Francisco Gregorio tiene una pregunta para don Jorge acerca de lo que respondió. ¿Independencia del Tribunal Constitucional o limitarla? Acerca de lo, tiene micrófono cerrado. Acerca de lo que usted dijo. Dice Jorge, ¿independencia del Tribunal Constitucional o limitarla? Limitar las atribuciones. Limitar las atribuciones. Eso es lo que estoy proponiendo. Limitar las atribuciones porque las que hoy día tiene deja un Senado y una Cámara de Diputados absolutamente fuera de toda lógica. Ellos hacen un trabajo, ese trabajo es descartado por un número absolutamente ilógico de participantes de un tribunal y queda una democracia reflexiva que se supone es la que nosotros estamos viviendo, representativa, absolutamente fuera de todo. No, yo limitar las atribuciones de manera importante, por cierto. Gracias, Jorge. Don Jorge. ¿Hay más preguntas? ¿Tienen los que están conectados a Zoom? ¿Tienen alguna pregunta más para los constituyentes? Yo sigo. Compañero Enrique, tiene la palabra. Mira, que tiene que ver también un poco con este régimen hiperpresidencialista y quienes podrían en un futuro, digamos, en una nueva constitución llegar al poder, considerando que el actual presidente que tenemos, multimillonario, su fortuna equivale aproximadamente al 1,3% del Producto Interno Bruto. Entonces, obviamente que un país que tenga un presidente con esa fortuna tiene intereses creados en todos lados. Por lo tanto, la legislación va muy de acuerdo a sus intereses, como lo hemos visto hasta ahora. Entonces, así como el profesor Abarca proponía, digamos, limitar las competencias del Tribunal Constitucional, también
a su juicio y al de Luis Jiménez, estarían dispuestos a como, proponer una limitación, digamos, en quienes podrían candidatar a los diferentes, digamos, cargos de elección popular, un poco pensando también en eso, en que, como hemos visto en los dos periodos con el actual presidente que hemos tenido, que básicamente ha comprado, porque no ha sido otra cosa, ha comprado la presidencia de Chile para seguir enriqueciéndose más. Básicamente, esa es la pregunta. Voy yo. Sin duda, don Enrique, hay ciertas maniobras, hay productos del modelo, además, en el que estamos viviendo, que acentúan y exacerban ese tipo de privilegios, ¿no? De poder ser... Yo no entiendo, la verdad que yo no entiendo cómo el actual presidente de la República pudo ser presidente de la República con el prontuario que tenía. O sea, no, un personaje que tenía una orden de detención y que fue mañosamente resuelta por los poderes de su tiempo, se presenta a una presidencia, pero ¿sabe lo que más me preocupa, don Enrique? Es que fue elegido. Y no fue elegido por pocos. Por lo tanto, ahí yo creo que también tenemos que hacer hay que hacer una mea culpa. La mea culpa es por qué nosotros, tal vez con un sentido de, yo diría, egoísta. Los egos en política, yo me estoy dando cuenta de eso hace rato ya. Los egos en política han hecho que han aparecido en el camino de las decisiones y en el camino de la representación personajes funestos en este país. Y eso es responsabilidad nuestra, no es de otros. Nosotros lo elegimos. Por lo tanto, yo creo que más que limitar la participación de ciertas personas que tienen dudosa reputación, yo creo que lo que hay que potenciar es la participación efectiva de la ciudadanía para que no vuelvan a pasar situaciones como esta. Y no lo elegimos una vez, lo elegimos 2 veces. Eso es lo peor de todo. Así que yo me hago la autocrítica y mi posición y mi propuesta es por afianzar una ciudadanía que de verdad elija con información y elija con realidad y elija también con otro modelo de desarrollo que el que estemos viviendo. Bueno, yo me quiero sumar a las palabras de don Jorge, estoy muy de acuerdo con él, porque si establecemos una limitación a los súper ricos, yo creo que nos ganamos una tremenda demanda ante tribunales internacionales precisamente por discriminación. Lo que yo creo que hay que fortalecer ahí el sistema de control de los conflictos de interés. Quizás ahí, en la práctica, uno podría como inhabilitar a personas que tengan estas redes empresariales, porque acá raro tendría que inhabilitarse en la proposición de algún proyecto de ley. Tal vez podría buscarse en la inhabilidad en gente con prontuario procesal penal, como lo dijo recién don Jorge. O sea, si bien no estaba condenado, si fue procesado y hasta donde sabemos eludió la detención, o sea, estaba en un prófugo de la justicia. Entonces yo creo que iría por ahí. Y además me sumaría a las palabras de don Jorge de fortalecer la democracia para que nosotros los ciudadanos no votemos nuevamente por una persona de tales características y que tiene el país tal cual como está ahora. Oye, Enrique, ¿fue respondida su pregunta? Gracias a los dos, sí. Bueno, queridos compañeros y compañeras, los constituyentes aquí presentes, vamos a dar, si es que no hay más preguntas, al parecer no, vamos a dar por la final, bueno, vamos a cerrar este ciclo de conversación, que es el primero de muchos que vendrán además con otros invitados, otros constituyentes invitados de otros distritos. Quiero quedarme,
más que quedarme con las palabras, quiero ser enfática en señalar que debemos cambiar esta constitución. Hay que hacer todo lo posible para que sea una constitución en que nos incluya a todos y a todas, en que incluya esta diversidad, que incluya esta cultura, esta multiculturalidad, el feminismo, a la ciudadanía, a los territorios, la descentralización, la desconcentración, al medio ambiente, a los niños y niñas también, que no hay que dejarlos afuera. De nuevo, quedan invitados para otra próxima ocasión. Agradecemos mucho a la gente que nos está viendo en vivo en Facebook por su participación. Con este generoso también presentes para este nuevo. Muchas gracias a todos y a todas. Muy buenas Gracias. noches. Excelente. Buenas noches, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Jorge. Gracias, Luis. Carola, muchas gracias. a todos. Buenas noches. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao. Aceptaron. Nos estamos despidiendo, sí.